la hegemonía conservadora. Se inició en 1886 con el establecimiento de la Regeneración y se extendió hasta 1930. Durante este periodo el Partido Conservador Colombiano se mantuvo en el poder, excluyendo a los liberales gradualmente del gobierno. Períodos presidenciales. El general Rafael Reyes fue elegido presidente al finalizar la Guerra de los 1000 días. Introdujo una serie de medidas que tenían como finalidad estimular un desarrollo económico y favorecer la industria. Durante su gobierno, se aplicaron leyes proteccionistas y surgieron importantes industrias como la fábrica de cementos Samper y Coltejer. En Bogotá se construyó, además del acueducto, un tranvía urbano al tiempo que se estableció el alumbrado eléctrico en las principales ciudades del país. En 1905, con el fin de agilizar las reformas que se había propuesto realizar, Reyes clausuró el Congreso y lo sustituyó por una Asamblea Nacional, conformada por delegados nombrados directamente por él. A la dictadura se opusieron representantes de ambos partidos quienes integraron la Unión Republicana, un movimiento político que tenía como objetivo derrocar la dictadura y restaurar el sistema democrático. La oposición obligó a Reyes a abandonar la presidencia en 1909, sin haber completado aún el período constitucional. Carlos Restrepo, quien fue dirigente de la Unión Republicana, asumió la presidencia y se encargó de consolidar la reforma constitucional. Durante el gobierno de Restrepo se impulsó la educación primaria, se intensificó la enseñanza de la historia patria, la geografía y la literatura. José Vicente Concha, elegido como jefe de Estado, tuvo que afrontar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Debido a la crisis internacional, los mercados externos se cerraron, las cosechas de café no tuvieron demanda en el exterior, y se redujeron las importaciones. El gobierno decidió suspender los créditos a los comerciantes, disminuir los salarios, reducir la construcción de obras de infraestructura, e incluso recurrir al despido de algunos trabajadores. Marco Fidel Suárez enfrentó varios problemas desde el momento en el que asumió la presidencia. Inicialmente, para la formación del gabinete ministerial, muchos de los nombrados no aceptaron, por tanto debió asignar tales cargos a sus más allegados. Otro de los problemas que debió enfrentar fueron las protestas de los trabajadores, se quejaron por la reducción de los salarios y el alargamiento de la jornada laboral. Durante todo su mandato, afrontó la oposición del sector laureanista del conservatismo. A raíz de tal oposición y por la crisis monetaria de finales de la Primera Guerra Mundial, Suárez renunció a la presidencia en noviembre de 1921. Pedro Nel Ospina. Durante este gobierno, el país recibió $25 millones del gobierno estadounidense como indemnización por la separación de Panamá. Este dinero se destinó a la construcción y ampliación de obras públicas y vías férreas. Ospina trajo al país una misión norteamericana cuyo objetivo era proporcionar asistencia para la creación de un sistema financiero moderno. Con la colaboración de la misión Kemmerer, se crearon el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República. Miguel Abadía Méndez. La situación de crisis, hacia 1928 y 1929, condujo a algunos hechos que precipitaron el fin del período de dominio conservador en el gobierno, de más de 50 años. Entre estos hechos, los de mayor trascendencia fueron la masacre de las bananeras, las jornadas de junio en Bogotá, la crisis económica y la división del Partido Conservador en las elecciones de 1930. Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar ya por eso, cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo, para romper la huelga fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo,
y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre. Acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. Comenzó por allá en 1918. 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones. Pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en La Bananera, producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. Capítulo sobre la historia de Chiquita Brands. Chiquita Brands. Vamos con los titulares. ¿Todas les pagaron? Todas. Además de Chiquita Brands, además pagaron Del Monte y Dole. Fiscalía abre investigación preliminar a la Chiquita Brands por presuntos nexos con paramilitares. Sí, las multinacionales dieron una verdad al mundo y al país. Le pongo el caso específico de Urabá como ejemplo, donde las multinacionales bananeras todas le pagaban 3 centavos de dólar a la autodefensa. Crímenes. Hoy la justicia lo considera crímenes. Nosotros en ese momento lo consideramos acciones de guerra. Le cambio la pregunta. ¿Ustedes mataban con esa plata? Y la última aparición del desmovilizado Salvatore Mancuso con la televisión internacional fue el pasado domingo en el programa estelar de la CBS 60 Minutos. Allí aseguró que todas las multinacionales bananeras presentes en el Urabá pagaron a las autodefensas para obtener protección frente a la amenaza de la guerrilla. El jefe paramilitar apareció muy elegante ante el programa estelar de la CBS 60 Minutos en el documental titulado El precio de las bananas. Ellos pagaron impuestos porque nos parecíamos a un estado en el área y porque les proveíamos la protección que les permitió seguir haciendo inversiones y obtener beneficio financiero. Mancuso explicó que hasta las más conocidas del mundo les pagaron. ¿Todas les pagaron? Todas. Además de Chiquita Brands, además pagaron Del Monte y Dole, dos de las fruteras estadounidenses más conocidas del mundo. Chiquita Brands, empresa norteamericana que ya admitió sus relaciones con los paramilitares. La multinacional bananera Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos por financiar paramilitares. Chiquita Brands, condenada por relaciones con paramilitares. Este es el cuarto reclamo judicial contra la multinacional bananera, luego de que aceptara ante la Corte de Nueva York que entre 1997 y 2004 le había entregado a los paramilitares por lo menos 1.7 millones de dólares. Razón por la cual se le pide responder judicialmente por 167 asesinatos atribuidos a los paramilitares en la zona financiados por Chiquita. Buena parte de las víctimas de esos reclamos están asociados a la persecución de sindicalistas bananeros. La demanda interpuesta por las víctimas contra las bananeras de Urabá, los demandantes buscan implicar penalmente a las juntas directivas de varias de esas empresas que habrían patrocinado grupos de autodefensa. Los dogmas americanos de los felices años 20, que gane el mejor y dejad hacer, llevaron a Estados Unidos y al mundo occidental a una crisis sin precedentes. Los especuladores produjeron el hambre y la miseria durante toda una década que aún resuena en las moradas capitalistas de Estados Unidos. Tras superar el bache de la Primera Guerra Mundial, la ley seca no impidió a los americanos emborracharse de dinero. La producción aumentaba en exceso y representaba al final de los 20 la mitad del total mundial. Unos 120 millones de americanos, el 6% de la población del globo, devoraban casi toda esa producción.
La riqueza era para todo aquel que quería y tenía fuerzas para alcanzarla. Y la bolsa era el juego que permitía convertirse en un nuevo rico. Se compraban acciones con créditos, al igual que la mayoría de las casas y los automóviles. Las empresas repartían beneficios con acciones gratis para financiar la especulación, y así la bolsa de Nueva York, en plena euforia, subía sin cesar, doblando incluso las cifras de la producción industrial. Unas 100 acciones de la General Motors en 1924 quedan convertidas en 1929 en 700 títulos de la empresa sin desembolsar un solo dólar. Esta riqueza ficticia y al parecer sin límites hace surgir los trusts de inversión mobiliaria que llevan al ahorro, a la especulación y no a producir bienes. El jueves 24 de octubre de 1929 se inicia la Gran Caída. Más de 5.000 personas acuden asustadas a Wall Street, la calle donde se encuentra la bolsa de Nueva York. El pánico se extiende a causa de un ligero descenso en las cotizaciones. Se ofrecen 13 millones de acciones a cualquier precio. Aquel día los americanos pierden 26.000 millones de dólares. Esto es solo el principio de una quiebra casi total. Al mediodía son ya 12 los suicidios. En menos de un mes, el conjunto de valores ha bajado más del 50%. También la producción se reduce a esos niveles. Más de 60.000 casas de banca cierran sus puertas. Todavía muchos se preguntan cómo se produjo esta situación y la depresión económica consiguiente. Todavía no hay respuestas exactas, pero eso sí, hubo síntomas previos que Wall Street y los políticos ignoraron. Lo cierto es que la riqueza industrial estaba en mano de solo 200 sociedades. El American Way Life de los 20 fue haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La producción había comenzado a descender en 1929. Los precios y salarios no tenían relación y los consumidores se ahogaban viendo reducir paulatinamente su poder adquisitivo acudiendo al crédito. Los agricultores, que representaban el 25% de la población, solo recibían el 8% de la renta nacional. El sector agrícola sufría una superproducción sin mercados por la imposibilidad de exportación. Los precios bajaron tanto que los agricultores hipotecaban sus tierras y huían a las ciudades. Aquella sociedad liberal capitalista no había promovido el libre mercado. La elevación de tarifas aduaneras impedía abrir el mercado interior a los deudores extranjeros. Los europeos, que dependían del dólar por deudas de guerra y por los créditos fundamentalmente, no podían pagar con sus productos. El estornudo de Wall Street repatrió el capital americano y toda Europa sintió el golpe. Las economías que rodaban sobre el oro americano fueron las primeras en caer. Desaparecía el crédito, descendía la producción, faltaba el trabajo, aumentaba el paro, se retraía el consumo, un ciclo infernal que devoró también a los países productores de materias primas, que tuvieron que arrojar sus productos por falta de demanda. Alrededor de las grandes ciudades, símbolos de la prosperidad americana, se situaron los nuevos pobres junto a los anteriores. Se construían poblados de barracas con cualquier cosa. Los americanos llamaban a estas ciudades de latón Hoovervilles, en honor del presidente Hoover, defensor del liberalismo económico a ultranza y patriarca de la prosperidad sin límite de los Estados Unidos. Las calles se inundan a partir de ahora de parados y gentes desesperadas. Más de 40.000 neoyorquinos se amotinan en 1930, momento que recogen estas imágenes retrospectivas. Su presidente mantiene que el Estado no debe hacer nada, que la sociedad tiene mecanismos equilibradores de la situación, que lo de Wall Street fue un saneamiento del mercado y que las cosas se arreglan manteniendo la confianza. No es extraño que en noviembre de 1932, cuando los parados se acercan a los 14 millones en los Estados Unidos y a 6 millones en Alemania, Franklin Roosevelt, candidato demócrata, gana estrepitosamente las elecciones presidenciales. Inmediatamente después de prestar juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, inicia ya sus famosas charlas junto al fuego, que no son otra cosa que intensos comunicados al país a través de la radio. Puede ser que la demanda y necesidad, sin precedente, de acción inmediata, puede exigir que nos apartemos temporalmente del equilibrio normal de los procedimientos públicos. Entonces pediré al Congreso, el único instrumento para enfrentarnos a la crisis, amplias facultades ejecutivas para combatir la extrema urgencia, tan amplia como las que se me concedería si de hecho nos viéramos invadidos por un enemigo extranjero.
Aquel enemigo estaba dentro y se reproducía en el patetismo y el descontento en las calles. La renta nacional había disminuido a la mitad y los salarios habían descendido más del 60%. Las gentes defendían lo poco que tenían, como esta familia que es despojada de sus enseres por carecer de dinero para pagar. Imágenes que se reproducen a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Las marchas de parados pidiendo comida y trabajo son un recuerdo vivo a pesar del tiempo transcurrido. La limosna, la prostitución y el hambre se extienden como una plaga en los años de la depresión.